Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Me tomo el atrevimiento de presentarme inicialmente. Mi nombre es Víctor López y en este momento me acompaña mi compañero Jixon Mosquera. Nosotros somos estudiantes de la maestría en inteligencia artificial y el día de hoy vamos a hacer una charla alrededor de todos los factores que se ven impactados por el uso de la IA en la cotidianidad. Te doy la palabra, Jixon, para empezar con esta charla. Hola, buenas noches para todos. Bueno, el día de hoy nos vamos a centrar o a iniciar con un video de Bernard Marx, donde nos toca como todos los temas que hoy está sufriendo, no sufriendo, el tema de evolución con la inteligencia artificial. Entonces, a donde todos debemos apuntarle y todos debemos adaptarnos en el día a día. A través de este video subieron unos interrogantes que hoy vamos a debatir con mi compañero Víctor y con ustedes también. Espero tengan un buen punto, que nos puedan aportar en algo bueno. La idea es que esta charla sea amena durante toda la noche y podamos salir de la duda de lo que hoy es la inteligencia artificial y en los campos que la componen. Entonces, Víctor, como primera pregunta, ¿tú cómo ves hoy el tema que todos se preguntan? ¿La IA reemplazará al ser humano en los diferentes campos laborales? Bueno, yo creo que van a haber campos que inevitablemente ya no van a requerir de una persona para su ejecución. La mensajería, incluso el transporte en algunos sitios ya no requiere de una asistencia humana. Creo que hay muchas personas que por su formación, por su cultura en algunos países, pues ya no se van a poder adaptar tan fácil y de a poco van a estar siendo desplazados. Sin embargo, siento que otras profesiones van a surgir para soportar esos desarrollos. Digamos que las carreras más técnicas van a tomar un papel relevante en esta actualidad. Siento que sí va a ser un futuro inmediato, que muchas personas se van a ver impactadas, van a haber muchos trabajos que no van a continuar realizándose de la misma manera. Las personas van a tener que adaptarse y si lo resumimos en si sí o si no, creería que sí va a ver si impacta a las personas y sí van a generarse reemplazos y desplazamientos de la inteligencia artificial en algunos campos que hoy en día ejecutan las personas. Entonces, en pocas palabras, lo que nos quieres decir es que las personas hoy debemos actualizarnos, debemos el día a día tomar esta inteligencia artificial como nuestro ámbito personal y laboral, e irnos preparando a lo que se viene, que te Claro, entiendo. de acuerdo, de acuerdo. La inteligencia artificial es transversal, que en este programa particularmente todos seamos ingenieros, digamos que es por la rama que todos aquí los presentes decidimos optar. No obstante, la inteligencia artificial es transversal a muchos aspectos laborales, está en temas de arte, temas judiciales, se apoyan de inteligencia artificial, temas contables. Entonces, la inteligencia artificial llegó para quedarse y va a apoyar muchos frentes. Las personas, en efecto, deben actualizarse y ir a la par con la inteligencia artificial. Obviamente, hay casos en los cuales esto ya no va a ser tan sencillo. Hay gente que ya viene con un ADN tradicional, que hoy en día les cuesta la tecnología. Asimismo, pues el uso de la inteligencia artificial les va a costar. Entonces, es el deber de las cosas, es lo que va a suceder. Y todos debemos, tarde o temprano, de entrar en esa corriente y no luchar contra ella, sino mirar, adaptarnos y complementarnos con lo que ésta nos ofrece. Excelente. En este tema de la IA, ¿tú cómo ves el tema de la automatización? Ejemplo, que ya tengamos que los carros se manejen solos, que hayan temas de aviación automático también, que todos los aviones o drones esto vuelen solos. Esta automatización que hoy nos brinda la inteligencia artificial, ¿cómo es ese impacto? ¿Cómo es esa responsabilidad entre humano-máquina? Yo la veo muy necesaria. Siento que hay labores en las cuales una máquina puede rendir un poco más que un ser humano, alejándonos de la parte ética, de la parte moral, porque claramente el tema de los sentimientos, el tema filosófico, pues entraría ya a debatir. Pero en términos de productividad y rendimiento,
un viaje en un camión de 24 horas, pues un ser humano se va a cansar, va a tener que hacer paradas, va a tener un riesgo porque depende de muchos factores que tiene que manejar a la vez, mientras que un robot o una IA puede ya tener esos factores integrados en su algoritmo y de pronto va a tener optimizaciones al momento de ejecutar su actividad, en este caso el camión, de llegar a un punto A a un punto B de aviación igual. Te siento que es un avance que ya está, que es necesario y no podemos luchar contra él, y que debemos adaptarnos y aceptar lo que viene. Podemos correr el riesgo de que el algoritmo tenga fallas y si se nos puede dar esa trayectoria, o sea, cómo Ahí, interactúa la vida del humano ahí, en ese ahí sentido. ahí es donde como lo hablo desde el punto muy particular y es como ingenieros, como inspectores, supervisores de estas IAs, debemos tener criterios muy bien definidos. Hay muchos temas regulatorios que siento que deben aplicarse, porque en efecto, hay mucho tema de opacidad. Si un algoritmo está mal programado y lo utilizan todos los aviadores, pues tarde o temprano, si esa programación genera algún riesgo que se materialice, debe verificarse. Entonces sí siento que pese a que el desarrollo va en esa línea, debe estar muy bien soportado y regulado. Debemos contar con muchas capacidades técnicas para configurar todos estos algoritmos de manera adecuada, pero también con muchos aspectos éticos y legales para mirar hasta dónde va y quién va a responder. Si aquí a mañana hay un accidente, ojalá no pase, pero un accidente de tránsito de aviación porque una IA quedó mal programada, ¿quién va a responder? Entonces, sí siento que se deben regular muchos aspectos precisamente para... el riesgo siempre va a estar. Un accidente puede presentarse tanto con una máquina como una persona, pero es importante definir quiénes son los responsables y hasta dónde llega la IA con su autonomía, pero también el humano que está detrás, cuáles son sus alcances y qué es lo que debe garantizar para que su función, su trayecto, retomando nuevamente el ejemplo del automóvil, lo haga de manera adecuada. Entonces siento que es un trabajo extenso, pero que va por esa línea. Quiere decir esto de que debemos de tener responsabilidades de parte y parte, tanto del algoritmo que empezamos a crear y también del uso de él, porque todo tiene un límite. Totalmente de acuerdo, sí. Yo puedo crear el algoritmo, pero también el mantenimiento, el funcionamiento, todos los procesos son cambiantes, ningún proceso es estático, siempre tienden a modificarse conforme el negocio o el mercado lo requiera. Entonces, puedo crearlo en este momento con unos parámetros, pero si de aquí a mañana el mercado me sugiere o me obliga a ir hacia alguna línea, debo tener la capacidad de adaptarme y modificarlo a partir de las necesidades que yo como humano identifique y que no sea la IA la que de una u otra forma se autoalimente de esa información, porque si desde un principio está opacada o tiene algunos riesgos que no están bien definidos y bien controlados, puede eso extender y generar un efecto rebaño, un efecto dominó, donde si muchas personas utilizan ese algoritmo para automatizar sus procesos, pues los procesos por ende no van a estar tan bien y tan adecuados. Entonces, siendo así, ya que tocamos esta línea, en esa que debemos esa responsabilidad de parte y parte, también que debemos prepararnos bien, tanto en el tema de la ejecución y en el tema del uso, ¿crees tú que la IA transformará la educación? No, yo siento que ya la transformó, o sea, no lo veo a futuro, ya lo hizo. Ya va más en la persona, ahí va un tema más de responsabilidad y de criterio personal de cómo permitimos o de cómo utilizamos la IA para la educación. Es muy difícil hoy en día decirle a una persona no utilice la IA como apoyo para el desarrollo de sus actividades. Eh, claro, una persona, un estudiante, pregrado, colegio, escuela, digamos que en todas las fases de la academia hasta el doctorado, va a haber esa facilidad y ese apoyo que le brinda la IA en algunos aspectos. Ahí ya va es más de cara al usuario de esta IA, de hasta dónde llegan sus límites con el uso. Si va a permitir que toda la actividad y todo el conocimiento, la IA sea la que se le replique,
o si va a utilizar la IA como un recurso que lo va a retroalimentar para él tener un criterio y después aplicarlo. Siento que ya la cambió. Creo que sí se deben hacer algunos aspectos porque últimamente nos limitamos mucho al papel. Entonces, cuando no hay como una interacción, no se puede realmente identificar si la persona sí tiene o no el conocimiento del cual plasmo en una hoja. Entonces, digamos que ya la cambió, hay que es validar cómo está impactándonos ya más a detalle. Comprendo. Listo, entonces vámonos a un punto más crítico. Considero yo que es un punto más crítico, que ya vamos tocando el tema de la salud. ¿Cómo ves tú la IA en el sector salud? Se dice pues que con la llegada de la inteligencia artificial, que ya la tenemos aquí, ya va avanzando cada vez más y es un punto más fuerte. En el tema de la salud, ¿tú cómo la ves? Se dice pues que la inteligencia artificial va a mejorar la atención médica, ya teniendo en cuenta de que ya tocamos sobre la salud humana y algoritmos que puedan entrar en factor con ello. ¿Tú cómo ves esa responsabilidad y cómo ves tú esa aplicación de la inteligencia artificial en el sector de la salud? Yo siento que muchas veces, incluso como humanos, cometemos el error de automedicarnos y la IA le puede brindar a las personas, a usuarios, una respuesta a un diagnóstico inicial. Entonces, no me duele la cabeza porque salí esta mañana a trotar, entonces la IA, no, pues, estás insolado, tómate esto. Como médico, siento que puede brindar muchos parámetros para que se unifiquen los criterios. ¿A qué voy con esto? He sido como víctima, no es el término adecuado, pero sí he sido fiel testigo de que por el mismo caso, y lo hablo de forma personal, por un mismo caso he ido a diferentes médicos y cada uno me da un diagnóstico diferente. Yo siento que la medicina debe ser incluso más exacta que las matemáticas, porque estamos hablando de una vida humana. Entonces, si la IA me va a brindar o va a apoyar a la medicina para que esos diagnósticos médicos sean exactos y sean iguales para todos, será muy bueno. Con eso, si yo voy al médico uno, al médico 2 o al médico 3 por determinado consecuencia médica o determinado aspecto médico, los tres me van a decir lo mismo. Digamos que es lo que yo como usuario de un de servicio médico esperaría. Entonces, si la IA va a permitir llegar hasta ese nivel de profundidad, de poder evitar como esos riesgos se pueden presentar por praxis que la medicina tiene, sería muy, muy bueno. Ahora bien, ¿quién va a programar esas inteligencias artificiales? Porque una cosa es que el médico las use para apoyarse en sus diagnósticos, pero el médico no es un ingeniero ni un programador que va a hacer detrás todo un algoritmo para saber cómo. O sea, el médico lo que va a brindar es la fuente de datos para que el algoritmo lo ayude como a seguir un camino de si tiene estos síntomas, va por este lado y viceversa. Pero el médico no sé qué programa es. Entonces, ahí tendríamos que entrar como en una nueva etapa de ingenieros con doctorado en medicina o ingenieros con maestría en medicina. Ahí, ¿cuál sería como el rumbo? Siento que es importante que se debe hacer, pero pues también creo que va paso a paso, que todavía no lo veo tan cercano ese aspecto. Ojalá algún día se dé. Bueno, tocando ese punto importante, como tú lo ves, entonces ahora miremos más la parte ética entre el ser humano y la IA en este tema de la salud. Sabes que hay muchos seres humanos que toman la IA como otra persona más pensante, no mide su capacidad. Entonces, digamos que llega una persona, hace como una consulta, un autodiagnóstico, por decirlo así, a la IA, y ese autodiagnóstico no se lo escriba mal. Entonces, con respecto a la respuesta que le dé la IA, digamos que esta persona pueda llegar a tomar ese diagnóstico, entrar en un círculo depresivo y pueda llegar a ser como tentar contra su vida. ¿Cómo tú ves ahí esta responsabilidad ética entre el humano y la IA, con ese ser, ese sentir? Si nos vamos como a un aspecto más psicológico, yo le pregunto a la IA que no me siento mal, tengo esto, me siento, tengo estos pensamientos, me siento aburrido, no me siento cómodo donde estoy, etcétera, etcétera. La IA me va a decir, no, usted tiene un cuadro de depresión fuerte, se haga esto, haga lo otro. Digamos que
como usuario de la inteligencia artificial, no puedo delegar toda una responsabilidad clínica a una IA hoy en día. Digamos que sí hay consultas muy generales que uno le podría hacer y ya va como en una decisión o en un libre albedrío de voy a aceptar lo que me dice o no. ¿Qué es lo recomendable hoy en día? Y es que si uno tiene algún problema de fondo, médico, psicológico, clínico, pues no tome esa decisión de hacerle caso a la IA. Sin embargo, es obvio que hay muchas personas que le hacen caso a la IA y hacen todo lo que dice y sigue y sigue y sigue. Ahí yo veo el tema más por una falta regulatoria de quién está detrás de la IA y hasta dónde la IA le puede responder a la persona. Hay unos límites cuando uno habla de temas de suicidio, de cosas fuertes, donde la IA le dice, no, qué pena, pero te recomiendo que llames aquí, ya vete por este camino. Digamos que hasta cuando está en ese extremo, sí dirige a la persona como a esas fuentes de ayuda humana que tal vez la persona necesita. Creo que hay otros campos en los cuales debería también como recurrir a eso. Cuando uno le pregunta a la IA por un medicamento y ella le dice cómo se toma. Siento que ahí podrían haber restricciones donde digan, no, espérame, no puedes tomar esta medicina porque los síntomas pueden que sean, pero yo no te estoy viendo, yo no soy un humano, yo no tengo la facultad para saber si estás enfermo. Te recomiendo que vayas al médico y esas son las líneas de atención según tu EPS. Digamos que el tema ahí va en que sí se necesitan algunas restricciones en algunos aspectos que la IA hoy en día está divulgando de una forma muy abierta. Ok, entonces con eso pues queda claro de que la responsabilidad debe ser 100% humana, ya que está tocando temas de su salud. Sí, de acuerdo, y lo alineo mucho con lo que hablábamos de la medicina de hace un momento. El hecho de que el médico se apoye en la inteligencia artificial para diagnosticar a un paciente no le quita la responsabilidad de que si a ese paciente le pasa algo porque yo le diagnostiqué de una forma equivocada y a él le pasó algo, yo como médico debo responder porque le di una fórmula, le indiqué algo que no debía hacer. Entonces, siempre va a tener, se va a necesitar un doliente, y tal vez no sea el término más adecuado, pero siempre va a ser necesaria una persona que esté detrás de esa IA, detrás de ese algoritmo, soportando y respaldando si algo pasa mal por una decisión, por un riesgo de opacidad y una mala decisión que tomó esa IA, el programador la tiene que respaldar y tiene que responder legalmente por haberla programado mal. Obviamente el programador no es médico, el programador no es psicólogo, seguramente tuvo que tener una fuente médica, una fuente de un psicólogo para programarla, que ese es como el escenario que uno se imagina funciona. Pero desconozco, debido a la falta de regulación, si así es como se hace. Si yo como ingeniero voy, hago unos aspectos, unas valoraciones con un médico de verdad y a partir de eso programo un algoritmo o lo programo de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, digamos que eso todavía no está como muy claro en muchos aspectos y muchos campos de la IA. Ok, me parece bien, perfecto. Entonces, para terminar como en esta primera sección de todo lo que nos deja el video, reflexionando y mirando los temas de la IA, ¿cómo ves tú el impacto de la vida en el medio ambiente? ¿Cómo es, qué tanto puede afectar todo este tema de la inteligencia artificial con el medio ambiente? No dejándolo de lado porque también es una parte muy importante. Se oye muy bonito todo lo que hace hoy la inteligencia artificial y a quién le quiere apuntar, pero también por debajo se ve ese impacto de qué suceda con el medio ambiente, ya que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, grandes servidores, que por una pregunta consumen mucha energía. Entonces, ¿cómo ves tú de ese lado? De acuerdo, de acuerdo. Y creo que ahí podríamos tal vez como abrirla como en dos frentes. Por un lado es, la IA puede apoyar al desarrollo publicitario, campañas, buenas prácticas. Digamos que el uso de la IA en términos de ambiental y medio ambiente puede ser bien utilizado en términos académicos, en términos publicitarios. Yo creo que sí se le puede dar un buen uso. Pero ahí nos vamos al otro extremo y es toda esa información.
está en la nube, que a su vez están en servidores físicos que están en zonas geográficas donde están impactando el medio ambiente, donde están dañando el medio ambiente. El tema es ese equilibrio, porque no estaría como tan sencillo decir, no, ya no utilicemos todos los servidores, porque al revés, digamos que cada vez se requiere más maquinaria para que todo funcione, porque hay más datos, porque hay más usuario, porque hay más demanda. Entonces, se requieren de más infraestructura, de más plataforma tecnológica para que eso funcione de manera adecuada. Ahí lo que se deberían hacer es aplicar normas internacionales que ya funcionan en algunos campos asociadas con el cuidado del medio ambiente, y es, bueno, esta entidad ABC que me suministra nube, que me suministra servicios de IA, tiene un límite de, no sé, de contaminación, y está pasando de pagar multas, deben contribuir de alguna manera. Si están aquí secando lagos por el uso de la energía, pues tienen que reforestar en otro lado. Entonces yo creo que se ven cómo aplicar, eh, que desconozco, digamos que hasta ese nivel desconozco si existan normas que limiten o que obliguen a retribuir al medio ambiente cuando se hace un daño. Siento que eso pasa, al igual que pasa con el petróleo, al igual que pasa con la energía nuclear. Digamos que todas las energías o los recursos que al final llegan al usuario vienen de una fuente de energía que está dañando el medio ambiente. Hay alternativas limpias, sí, pero digamos que eso ya depende mucho de cada país y de cada regulación, de qué límites le pone a las empresas que suministran sus servicios. Digamos que en este caso es un servicio de inteligencia artificial, pero esto se puede traspolar a N cantidad de servicios, y que se deben tomar medidas, sí, que se deben penalizar entidades que afecten el medio ambiente, sí, pero siento que las normas también tienen que ir en vía al desarrollo de la tecnología, que es lo que hoy en día más avanza. Entonces, hay como que tener ese contraste de vamos a continuar con el desarrollo tecnológico, pero vamos a pausar o a regular o a mitigar esos impactos ambientales. Ok. Entonces esto quiere decirte que seguimos evolucionando, pero también seguimos cuidando. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si te parece, pasamos como a la segunda parte de esta charla, y es que tomamos tres casos en los cuales la inteligencia artificial ha impactado a la sociedad. Voy a comentarte un poco los casos y hacemos unas preguntas desde nuestra experiencia. Digamos que en ese caso, tanto Jason como yo tenemos formaciones diferentes, nos desempeñamos laboralmente en campos diferentes, vivimos en ciudades diferentes, culturas diferentes, y va a ser muy interesante saber qué opina cada uno de nosotros respecto a los siguientes aspectos. El primer caso que nosotros tomamos era el empleo, el trabajo en empleo, y cómo la IA, que se alinea mucho con lo que se hablaba en el video, es cómo la IA ha afectado a las empresas, para bien o para mal. Hay muchas empresas que no han logrado avanzar y que se han quedado y han tenido que cerrar. Hay otras que se fueron al extremo, automatizaron todo y ya ahora no tienen personas. Entonces, en ese sentido, Dixon, te voy a hacer una pregunta. Si quieres, tú me haces otra y interactuamos así en preguntas para hacerlo más dinámico. Entonces, la IA, y va muy al lugar a lo que preguntabas al principio, y es si tú crees que la IA está eliminando empleos o simplemente está cambiando las habilidades necesarias. Mirándolo desde el punto en que hoy estamos, es algo muy relativo. ¿Por qué es relativo? Porque al automatizar procesos que hoy tenemos, hay personas también que no se van a necesitar. Y por otro lado, es el tema de que nos obliga a nosotros a evolucionarnos, también para tener el caso, pues, de estar alineado con la IA. Entonces, más que eliminar el empleo, también ayuda o permite a que la persona se capacite, más bien, se capacite, porque vamos a llegar en un punto donde la IA va a ser en el sector algo tan fuerte que si no estamos capacitados tampoco vamos a poder vivir, vamos a subsistir. Ya todo viene automatizado, ya todo va a ser sistematizado. Entonces, si nos quedamos obsoletos, por decirlo así en pocas palabras,
la tecnología, la IA y todo lo que se viene de su parte nos va a atropellar. Entonces debemos vivir como a la vanguardia, como a ese estudio, esa expectativa, lo que debemos realizar, lo que debemos hacer para estar siempre, siempre, primero con empleo, porque sabemos pues que entre más automatice algo y nosotros no vamos eh, capacitándonos o preparándonos para todo lo que viene saliendo, nos vamos a quedar obsoletos, o sea, no Yo vamos a te quiero hacer servir una en el pregunta mercado con eso que laboral. acabas de decir. Con eso que acabas de decir, te tengo una pregunta que me parece que da lugar y es, ¿qué pasa entonces con esas personas que no pueden adaptarse rápidamente a la tecnología? Y digamos que ya nos estamos envejeciendo, cada vez el índice natal es más bajo, las estadísticas lo demuestran, venía de 2,6, hoy en día hasta no llega ni al 1,5 hijos por pareja. O sea, el índice de natalidad va reduciendo y cada vez va más hacia abajo. O sea, en el futuro se estima que ya van a tener menos de un hijo por familia. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas con que las personas no se puedan adaptar rápidamente considerando que nos estamos envejeciendo, que las personas que trabajan nos estamos quedando viejas? Ya los pelados poco quieren trabajar en esto tradicional, lo ven como buscan otras alternativas laborales o de ingresos. Entonces, ¿cómo lo ves? Ahí viene un punto muy importante, me parece un punto muy importante. Lo llevamos a lo que tú dices, personas que vienen evolucionando, personas que ya están en su vejez. Las personas que ya están en su vejez siempre van a querer estar en lo tradicional, vivir en lo tradicional. Obviamente van a tener una compañía de la persona que viene creciendo, que es esa que se tiene que adaptar a todo el tema de la inteligencia artificial y irlo llevando de la mano. Entonces, a pesar de que la IA viene evolucionando, viene surgiendo, no podemos dejar el modelo tradicional a un lado, porque hay muchas personas que a hoy, por ejemplo, las personas del campo, las personas de los pueblos, son personas que no se están adaptando rápidamente a esa evolución, pero sí están viviendo su vida conforme a lo que hacen tradicionalmente, que es a cultivar, vender sus productos. Entonces, con respecto a esa pregunta, es el acompañamiento más bien que le dé el joven que viene surgiendo para que esta persona también vaya de la mano con todo este tema de la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, creo que una mano ayudaría a la otra y los dos van avanzando de forma paralela. De acuerdo. Me alineo con lo que comentas. Algo que llama mucho la atención y es que las empresas, o como lo veo yo, es que las empresas se están automatizando también para ahorrar en recurso humano. Mirándolo desde un punto de vista macro, como empresa para mí es más rentable tener un modelo, una IA que me digitalice o que me permita automatizar mucho documento a tener un grupo de personas digitando y escaneando documentos. En términos económicos, el valor del recurso humano lo puedo utilizar para invertir en otros aspectos. ¿Tú crees que las empresas están priorizando esa eficiencia sobre el bienestar del ser humano? Sobre el bienestar del humano, mucho, mucho no, pero sí sobre el bienestar de su patrimonio. Colocamos un ejemplo, hablando desde mi campo, de perspectiva, desarrollador de software. Anteriormente la carrera era muy apetecida, se necesitaba demasiado desarrollador de software, más en Colombia, y teníamos un déficit de desarrolladores. Se podía decir que un desarrollador ganaba el doble, que ese era como el decir, y entre poquitos sí, también se veía que un desarrollador ganaba el doble que un empleado común. Era por lo mismo, el déficit de personas a contribuir con la carrera, con lo que se necesitaba. Pero mira ahí que ya llega esta evolución de la inteligencia artificial y las cosas han ido cambiando. ¿Cambiando en qué sentido? Lo que hacía un desarrollador en una semana, 2 semanas, que es coger este código, plasmarlo, codificarlo, escribirlo, te lo hace la inteligencia artificial solo con decirle, venga, quiero que me generes esto en unos minutos. Entonces, ¿qué hace eso para la empresa? Optimiza el recurso humano y gana el recurso eficiente. Con lo que tú tenías para salir en un software que te duraba un año,
con la ayuda de la inteligencia artificial y esa automatización lo puede sacar a medio año. O sea que le están apuntando eso ahí, a la ganancia de su patrimonio, a cuidar de su patrimonio, a seguir evolucionando rápidamente y no esperar por un producto que le va a generar una ganancia eh, a un año, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros ahora como desarrolladores? Mira, de que ya no está el déficit como inició dándose de manera tradicional, sino que ahora está es cómo nos capacitamos nosotros ante esta tecnología, de que no nos quedemos más bien nosotros atrás y si tenga que haber, porque dicen que no puede haber recorte, pero sí, digamos que tú como profesional haces algo en un día y llega un algoritmo y te lo hace en unas horas. Entonces, la empresa va a llegar ahí a cuidar de su patrimonio porque es un tiempo que está recortando y es un recurso humano que también recorta entre su presupuesto. En línea con eso que comentas, claro, tú lo estás acotando mucho el término de tecnología, pero ¿crees que hay profesiones que, sí, o sea, que definitivamente no van a sobrevivir a la automatización? Porque claro, la ingeniería, digamos que es nuestro boom, digamos que en buen momento optamos por estudiar esta profesión y por continuar en esto, porque cada vez el peso del ingeniero en las industrias ha sumado. Yo vengo de un historial en el cual el ingeniero era simplemente la persona de sistemas que solo hacía algo por allá chiquitico y con el tiempo, en esos 15 años que tengo experiencia, he visto cómo el ingeniero ya está a la par de las altas gerencias. Entonces ya dejó de ser uno más a ser estratégico, de apoyo, misional, dependiendo de la entidad, pero ya se le está dando mucho más peso. Pero en esa línea, ¿tú crees que hay profesiones que con este avanzado uso de la IA y con esta acelerada automatización, de forma inminente o en el corto o mediano tiempo van a tender a desaparecer? Sí, así que querramos taparlo, sí, sí va a pasar. Abriéndolo el ámbito de todas las profesiones, digamos, un albañil, un cosechador, gente que cultive el campo, ahora pues eh, dándole como una nueva perspectiva a lo que les dije ahora el sistema tradicional, que eso ya cuenta como para los mayores, que vimos que iban en caída, pero no para las personas que vamos evolucionando y tenemos que ir creciendo con estas. ¿Por qué? En todos esos campos ya están utilizando las máquinas que hagan esta labor. Y se está el escudo también en la salud humana, por ejemplo, utilizar robots que cultiven, que fumiguen el campo, algo que al humano le puede hacer mucho daño. Entonces, ya tener una máquina que haga eso, ya no vamos a tener 10 gente obrera en el campo que inicien a fumigar, por ejemplo, por decirlo así, o venga acá en el sector ya eh, constructor. Entonces, donde habían muchos obreros también haciendo una mezcla o haciendo algo para crear un edificio manual o crear una casa, digamos por decirlo así. Entonces ya viene la máquina en la que te hace todo ese proceso y la que te monta prácticamente lo que tú necesitas. Entonces, a grandes rasgos, hay profesiones de que sí, que a corto plazo van a tender a desaparecer por esa misma automatización, porque De es lo que acuerdo. se viene y es lo que están buscando. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, eh, Creo que estamos alineados en ese sentido. Hay muchas profesiones que no van a continuar. Hoy en día la IA la utilizan para muchos aspectos en los cuales el ser humano corre mucho más riesgo. Hablabas del tema de la fumigación, en la guerra ahorita y todo lo hacen con drones que no están siendo manipulados ahí en tiempo real con la persona, sino están a miles de kilómetros de distancia haciendo un tipo videojuego. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que muchas profesiones van a tender a desaparecer, bien sea por el beneficio del humano, para que no se vean afectados por esos temas, en el caso del campo por el glifosato, porque no se vayan a enfermar, en el caso de la guerra, pues por las vidas. Y en muchos aspectos concuerdo en que profesiones ya no van a tener ese paso a la evolución digital, sino que van a quedar y irse rezagando. Eh, Creo que esto nos da pie al siguiente tema, que va más asociado de cómo nos está impactando la IA, de cómo está impactando la IA con la identidad, con la cultura. Salía hace poco la noticia, si quieres la puedes poner ahí, la de Taylor Swift, que le tocó registrar
su cara y su voz porque le estaban haciendo uso no autorizado de ella para sus videos que hacen con inteligencia artificial. Y no es el único caso. De hecho, uno en Twitter con Grok le dice, quiero que me haga a tal persona en tal forma, con tal ropa, y Grok te genera la imagen que parece casi que real. O sea, en términos cultural, la IA está como afectando la identidad de las personas. El deepfake está durísimo. Ya uno ve un video de Messi y de Cristiano Ronaldo jugando juntos y uno dice, ¿será que yo no me vi ese partido? ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, ya llegó hasta el punto en el que nos hace dudar cuando nunca pasó, pero es tan certero y tan bien hecho que uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo sucedió esto y no me di cuenta? ¿Tú crees que debería ser ilegal usar la imagen o la voz de una persona sin su permiso para temas de IA? Claro, obvio. Hoy en día hemos visto mucho, hasta suplantaciones eh, a nivel, digamos, de la imagen de la persona, a nivel personal, a nivel económico. Por ejemplo, que están llegando a sus cuentas, dando órdenes de decir, yo soy esta persona, imitan la voz, imitan su rostro, y eso da para que puedan hacerle un, decirlo así, un desfalco a su patrimonio. También, por ejemplo, con esta problemática, una persona que ha luchado por salir adelante, ha tenido su voz, ha hecho todo que es cantar y que venga otra persona y suplante e inicia a generar valor por medio de su voz, por medio de su trabajo, de lo que ha hoy generado su patrimonio. Entonces, todo este tema de suplantaciones eh, debe ser ilegal, porque estamos colocando mucho en juego, mucho como que, primero, está todo el tema humano, por decirlo así, que salga un video con el rostro de una persona haciendo algo indebido, que un robo, que algo. Entonces van a como a salir los interrogantes, ¿sí o es la persona? Ya la persona lo inician a tachar. Aparte de que, por ejemplo, dar indicaciones, a suplantar a alguien, dar indicaciones, como que venga, yo imito la voz, me pongo el rostro, doy unas instrucciones hacia algo, cuando en realidad no es la persona. Va y la otra persona ejecuta la instrucción y ¿para quién va a ser el problema? Para la persona como Súmale tal a que va a eso, estar súmale a eso que comentas, súmale, por ejemplo, lo que está sucediendo y hace poco se dio una noticia en Estados Unidos y es que Grok es una librería que está abierta de inteligencia artificial que todos podemos descargar y utilizar para hacer lo que queramos. eh, Utilizó fotos de menores de edad para sexualizarlas. Entonces ahí ya también entra un conflicto tanto moral, legal en el término, porque esto ya partimos de la pedofilia porque estamos utilizando la imagen de un menor para sexualizarla y recrearla con contenido bastante fuerte. Entonces, concuerdo en que en lo que tú dices de que debería, no, debe ser ilegal. Desconozco si en algunas partes del mundo ya se esté formando con leyes. Acá en Colombia estamos hasta ahora avanzando en este tema. Todavía falta mucho por ahondar en términos de la inteligencia artificial, de su regulación. Falta mucho. Comentabas lo de la falsificación, el deepfake, personas que pierden su patrimonio porque alguien lo suplanta y le saca toda la plata del banco. No hay una regla, no hay una ley, no hay nada particular que nos defienda como consumidores de que esto suceda. Entonces, para empezar, yo creo que sí es ilegal que tanto la voz como la cara de las personas se utilice sin una validación certera por parte de las entidades. Entonces, concuerdo contigo en ese sentido. Pero ahorita hablabas algo muy, muy particular que me llamó la atención y es los videos, hacen videos con las personas, pero tú cómo sabes cuando un video es real o no? ¿Cómo sabes si el video de esa persona fue hecho con IA o no? hoy en día es difícil. Te digo que se ha generado tanto la IA, tanto la inteligencia artificial, tanto el editor, no sé, han salido muchas personas expertas, porque el ser humano somos así curiosos, de que muchos no identifican ese si es normal o es IA. Pero sí siempre hay un punto de referencia y es la forma de la imagen.
No es lo mismo ver un rostro real, de ver un rostro por IA, en la calidad, inicia a ajustar, aunque hay uno que la hace muy real, pero no llega al punto de muy real a ser real. Entonces hay que iniciar como a mirar todos esos aspectos, de que cómo se pixeleó la imagen de este lado, cómo se ve el rostro, por ejemplo, cómo se ve el labio entre el movimiento. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a todos esos detalles cuando se genera. No obstante, si nosotros lo miramos a simple vista y no detallamos, decimos, no, es él, esto es real. Pero cuando ya iniciamos a tener puntos de referencia de que esto sí, de que esto no, de que se mueve así, de que la imagen aquí se movió raro, de que esto se despixeló, ahí iniciamos a detallar cómo va siendo inteligencia artificial. Entonces, hoy en día hay que tener mucho detalle, más las redes sociales nos brindan eso. Para las redes sociales muchos están utilizando y es el boom porque todos, pues, todos utilizamos una red social hoy en día, pero nos están metiendo y nos están engañando a decir, no, venga, este video es real, pero no estamos nosotros también tomando como esa tarea, esa potestad de en sí detallar entre es real. O sea, no miramos los puntos, no miramos algo de partida, solamente nos quedamos como que, ah, sí, sí pasó, pero no estamos viendo la evolución de la ingeniería, de la inteligencia artificial, perdón. Entonces hay que iniciar a detallar todos esos aspectos, desde cómo se autocreó, a cómo se ve la cara, cómo se ve la imagen y cómo son sus movimientos a partir de eso. Entonces ahí Sí, creo que desde ese punto iniciamos a detallar entre si es real o es inteligencia artificial. sí, sí, lastimosamente las redes sociales masificaron todo este uso y todo este contenido. Y si bien es cierto, muchos lo pueden mirar desde un punto de vista más crítico, yo creo que la mayoría de las personas consumen las redes sociales como que se come una empanada en la esquina. Digamos que no valida el contenido nutrimental, sino es algo por entretenerse. Entonces, claro, digamos que ya lo miran y ya después dicen, no, yo sigo, este señor estaba, Mike Tyson estaba peleando contra un gorila, ¿no? Pues fue ella, ¿no? Yo lo vi en un video. El tema es también dónde está difundiendo esta información, porque es diferente cuando se pone en un contexto académico, en un contexto empresarial, en una red social donde las personas van, es como de paso, así, sí, chévere, chévere o no. Pero acuerden que sí debe haber como un poco más de cuidado por parte de los padres, por parte de todos, de qué es lo que estamos viendo, de qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. Sí, en ese sentido, así como se usa mucho la IA para duplicar, para hacer deepfake, muchos artistas utilizan no tanto la IA, pero sí utilizan muchos componentes tecnológicos para mejorar sus capacidades artísticas. Hay personas que no son buenas cantantes o que no son buenos actores o que no son tan bonitos como son en realidad, pero con filtros, con inteligencia artificial, con determinadas herramientas, pues son los mejores cantantes, son los mejores actores, son las personas más Sí, sí, atractivas. sí, ¿Tú sí, puede suceder. qué opinas en ese aspecto? Esas personas, ¿qué te opinión te dan esas personas? Y al final del ejercicio, realmente quién es el artista ahí. La IA, la máquina que fue la que mostró la imagen al final, la que le dio esa voz tan bonita, o la persona que puso unos parámetros de selección en una herramienta para hacerse un filtro, para verse bonita, pero la foto fue galardonada como la mejor foto tomada. Entonces, ¿qué opinas de las personas que hacen uso excesivo de la IA para... Y al final la IA, ¿de quién es el valor? ¿De la persona o de la IA que fue el que le arregló la imagen? Mira que juega un papel muy importante. El consumidor, que somos nosotros, y el vendedor, que es el que lo crea. ¿En qué sentido? El vendedor está haciendo todo por medio de esa IA para mejorar algo, para que se escuche bien, para que se lea bien y en pocas palabras, eh, establece con todo, o sea, a grandes modos está haciendo todo de la forma que él lo quiere hacer y quiere como se quiere que se vea, o sea, que se vea bien, que se vea bonito, que se escuche bien. Nosotros como consumidor, si se escucha bien, si se ve bien, estamos felices, que siempre buscamos algo que suene bonito. Sí, está haciendo uso excesivo de la IA, pero si miramos hacia qué le está apuntando la IA, él está buscando su evolución, está evolucionando con esa IA. ¿Cuál va a ser el punto de quiebre de esa persona? Que un día le toca hacerlo personal y no con la IA.
ahí es donde se van a notar las diferencias. Pero hacer lo que hoy está haciendo, de utilizar la imagen, de utilizar la voz para crear algo que a grosso modo somos los consumidores los que vamos a escuchar, lo que vamos a ver y que se escuche y se vea bonito, es su ganancia. Abusa de ella, pero es ganancia. Ya la pérdida va a ser que le toca hacerlo sin IA. Entonces, a qué nos lleva esto? A la evolución de que bien o mal la IA para algunos está haciendo ganancia y para otros está haciendo pérdida. Para la persona que hoy la está utilizando para hacer arte, para hacer, por decirlo así, a grosso modo, para hacer algo de que se vea bien al consumidor, de que se vea bonito, de que se escuche bonito y por debajo es como transversal. ¿Sí me hago De entender? acuerdo. Sí, sí, una Porque especie de publicidad engañosa que llaman. es, De te- cara, el ofrecimiento, lo que llega es algo diferente a lo que está por detrás. De todos los filtros, de todos los sintetizadores, de todo lo que arregla ese producto, ¿de acuerdo? Pero en esa línea, bajándolo como al nivel personal, si fueras tú la persona que un día saliera en un video haciendo X acción que nunca harías por tu forma de ser, nunca harías, o diciendo algo, ¿qué pasaría si alguien utiliza tu identidad o la de algún familiar para ese tipo de escenarios, para hacer un video, una imagen o algo que tú no harías, que sabes que ninguna persona de tu círculo haría? ¿Qué pasaría? ¿Qué opinión te merece? Y qué harías al respecto? aquí ya estamos tocando cosas diferentes. Entonces aquí ya viene otro sentido. Si yo voy a utilizar la IA para suplantar a alguien, por ejemplo, suplantarme a mí, una imagen, o yo pudiera a otra persona y hacer algo que la otra persona nunca va a hacer, eso incurre a lo que hablábamos antes, al delito, porque estamos haciendo una suplantación. Si, si utilizamos la IA, como en este punto que fue la primera pregunta, a crear algo nuevo, algo novedoso, de que no tenga que tocar a ningún tercero, que no tenga que dañar a ningún tercero, que no tenga que utilizar la voz o la imagen de un tercero, es a lo que yo le digo ganancia, porque es algo novedoso. Y así tú tocas la voz de otra persona, el rostro de otra persona, hay que penalizarte. Si es mi rostro, pues yo voy a demandar, porque estoy haciendo uso de algo que no es mío. Y más si es eh, la voz o el aspecto físico de un tercero. Entonces ahí son dos temas de que sí es bueno mientras tú saques algo novedoso, pero no tan bueno cuando tú tienes que imitar la voz, el rostro de otra persona, porque eso te va a llevar a problemas legales y muy serios. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que esto nos da como un enlace, como nos da pie para ir a nuestra tercer frente. Y ese tercer frente va más orientado en cómo la inteligencia artificial ya está metida en nuestra vida cotidiana. Creemos que no, muchas veces creemos que no, pero ya todo tiene IA. Lo comentabas hace un momento con el término de la academia. En todo momento la IA está activa. Nuestros padres, abuelos, hermanos hacen uso de dispositivos móviles que a su vez se alimentan y alimentan algoritmos a partir de las acciones que ellos hacen. Por eso cuando hablan de un paseo, lo primero que les sale cuando ingresan a Facebook es la cabaña en tierra caliente para ir a echar piscina. Entonces digamos que la IA ya llegó hasta un punto tan progresivo que se metió en la vida de todos. Algunas veces conscientemente lo identificamos, otras veces es que está ahí ya, y nadie sabe cómo llegó ni qué hacer al respecto. En esa línea y en ese aspecto de la IA ya en el ámbito personal, que serían las últimas tres noticias que tenemos ahí al respecto, ¿tú crees que como humanos estamos perdiendo la capacidad de pensar por nosotros mismos debido a la IA? ¿Estás muteado? Sí, qué pena. Tenía algo por aquí importante que estaba revisando, pero sí, esto sí. Los, los humanos sí. Obviamente nosotros nadie nos va a quitar ese poder pensante. Siempre vamos a tener ese punto. Pero ahí ya viene también el juego de qué tanto nosotros también abusemos de la IA, qué tanto ya nosotros
nuestra capacidad pensante se la demos al algoritmo. Obviamente todo hay que ponerlo en práctica, todo hay que llevarlo en práctica y esa misma capacidad. Entonces, si nosotros hoy en día tenemos un interrogante que nos pregunten algo y nosotros en vez de pensar en buscar esa solución, vamos y le preguntamos a la IA que la IA nos dé esa respuesta, esa capacidad se va perdiendo. De Entonces, hay que acuerdo, seguir siempre alineado, hay que seguir siempre buscando esa línea pensante. Siempre debemos ser muy críticos. Eso es la esencia del ser humano, ser crítico. Si perdemos esa criticidad, ahí sí perdemos todo, de porque acuerdo, para todo vamos a tener que preguntar y no vamos a ser esa persona crítica. de acuerdo. Concuerdo contigo en ese aspecto. Si quieres, pon esa última noticia, la que está en el lado de Taylor Swift, la de la inteligencia artificial, de esa que creo que da pie a este aspecto. Y Esa. es, sí, esa es perfecto. Y es hasta qué punto, porque lo que sugiere la noticia es de que la IA ya toma decisiones o las personas toman decisiones a ciegas casi a partir de lo que una IA les está sugiriendo. Entonces te quería preguntar hasta qué punto crees que es seguro confiar en esos algoritmos y tomar decisiones a partir de lo que una IA nos dice. Mm, para ese tema hay que tener como dos perspectivas. No tomar la decisión literal, la que nos dice el algoritmo, sino iniciar a medirlo. Como que, venga, yo le pregunto esto al algoritmo, pero por medio de su respuesta y lo que me está pasando, cómo yo evalúo esas dos posiciones. Debo evaluar yo como ser pensante, yo como ser humano, y debo evaluar lo que nos dice el algoritmo. Recordemos que la IA es algo de que está programado, algo que programa el ser humano, obviamente, para que nos dé algún tipo de respuesta de acuerdo a que nosotros le preguntamos. Entonces, no nos optemos como directamente a tomar ese tema literal. La IA nos dijo, vaya y en malos términos, vaya y robe. Nosotros sabemos que robar es malo, pero si no colocamos esa parte crítica que, bueno, ella nos dijo, venga, en esa respuesta, vaya y robe, y yo tengo el punto pensante como ser humano sabiendo que robar es malo, entonces debo saber hasta qué punto debo atender la inteligencia artificial. Entonces ahí viene la responsabilidad entre ser humano y el algoritmo, entre que yo le pregunto y dependiendo de esa pregunta que yo le haga, la respuesta que me da, y ante esa respuesta que me da, cómo yo evalúo lo que en realidad necesito hacer. De acuerdo, Entonces vienen esos dos temas. de acuerdo, concuerdo en ese aspecto. Se habla mucho de que la IA, estamos aquí abordando muchos aspectos, casi todos negativos. Pero lo que sí es claro es que la IA ayuda mucho a hacer eficientes muchos procesos que anteriormente tardaban mucho tiempo. Hoy en día podemos simplificarlos con el uso de la IA. Vemos que si nos centramos en las ventajas laborales y procedimentales en algunos aspectos, son bastantes respecto a lo que podríamos hacer sin el uso de la IA. Pero entonces ahí es donde viene como un debate y es ¿la IA nos ayuda a ser más eficientes o nos vuelve dependientes de la IA? ¿Tú qué opinas al respecto? Ahí va el punto como lo tomemos, entre esa eficiencia y esa dependencia. Yo digo que nos ayuda más a ser más eficientes en el término de que anteriormente nosotros, digamos que íbamos a ejecutar una tarea y no teníamos ese conocimiento de esa tarea. Nos tocaba buscar muchos datos, datos de aquí, datos de allá, datos de otro lado, en lo que se hacía una lista larga para la final buscar una respuesta que nos daba digámoslo así, desde el tema tecnológico, una página por allá, después de haber gastado un mediodía consumiendo recursos en búsqueda. A lo que hoy venimos a la IA, tenemos de conocimiento un tema, venimos y le preguntamos sobre ese tema, ya que sabemos que ella por el medio de esos datos va a hacer la tarea que nosotros hacíamos antes, ir a buscar dentro de todas esas fuentes. Entonces ahí acotamos, automatizamos todo ese proceso que teníamos de ir a buscar uno a uno y obtenemos una respuesta directa. Entonces ahí yo qué estoy haciendo? Estoy yendo directamente al tema y siendo autoeficiente. Más sin embargo, yo hoy, si quiero, aparte de esas fuentes,
voy y busco algo más o pongo en práctica lo que ya me hizo la IA en ese momento. O si no, pues mirándolo desde el otro lado, volverme pendiente como que venga. Hasta por decir un hola, voy y se lo digo a la IA que me lo haga, eso ya es volvernos perezosos. Sí, Entonces de acuerdo. hay que saber tomarla entre lo que sí necesitamos, entre ese recurso que necesitamos obtener y en que de verdad sí sabemos que necesitamos de ella, a ya volvernos dependientes a que nos haga todo. Entonces ahí, aparte de que estamos haciendo el mal uso de ella, también nos vamos a quedar un día donde nos digan, venga, hoy no vamos a utilizar la IA, ¿qué puede hacer usted con sus capacidades? Mm, Entonces ahí juegan esos perfecto. dos papeles. Sí, sí, concuerdo contigo en ese aspecto y creo que conecta muy bien con esa parte final que creo que ya es con lo que cerraríamos en esta charla y son dos preguntas que voy a tratar de como de unificar porque van muy de la mano y es, ¿cuál es ese límite que nosotros como humanos debemos tener con la IA? ¿Hasta dónde debemos llegar con el uso de la IA? A mí me gustaría como escuchar tu respuesta personal, o sea, no digamos que en un contexto, sino tú cómo lo ves aplicado a ti, de hasta dónde llegas tú con el uso de de la IA en tu vida cotidiana y qué decisión no tomarías jamás con una IA, o sea, que tú dices, no, yo no le voy a preguntar a la IA que si le propongo matrimonio a mi novia, ¿sí o no? O sea, yo Sí, por sí, ejemplo, en sí. términos de pareja, pues no lo haría en ese sentido de preguntarle eso. Digamos que ese sería como un ejemplo que desde mi punto de vista lo vería. Pero me gustaría escuchar desde tu perspectiva, ¿cuál es ese límite que tú pones con la IA y qué decisión ni a pata tomarías porque una IA te lo sugiere? Bueno, mira. Desde hasta hoy, la experiencia que he tenido en la vida con la IA, llevándolo en ese punto, la IA lo utilizo más que todo en campo laboral, campo educativo y todo lo que necesite en esa parte quizás eh, te- tecnológica, no tanto tecnológica, sino también un poquito de conocimiento en temas de leyes, por decirlo así, pero ya preguntándole explícitamente sobre algunas leyes. Entonces, digamos lo que lo llevo en ese campo, hasta donde me vuelva más productivo, una parte como ser humano, productivo en mi trabajo, en mi quehacer, eficiente en mis estudios, como que venga, yo voy a la IA a preguntarle qué significa esto, qué es esto, pero alimentarme de esa respuesta y seguir ampliándola. Que no voy a la IA, como tú lo dijiste, tema del ser, tema del sentir. Eso lo dejo más al lado humano, eso llego y lo converso con otra persona. Es charla que debemos tener entre humanos. Los humanos son los que sabemos de ese ser, de ese sentir, expresarnos, dialogar. Yo no puedo ir hacia una IA a dialogar. Oye, yo puedo ir a preguntarle cosas a la IA me va a responder de acuerdo a lo que yo le escriba, pero no es lo mismo tener una conversación de humano a humano, donde tú le expreses tus sentimientos, tú le expreses tus emociones, qué conversación pueda surgir a partir de eso. Entonces, el límite está entre esa parte productiva que yo necesito de la IA y esa parte humana que ya depende de mí mismo. Entonces ahí están como en paralelo, perdón, esa limitación entre el ser y la IA, entre yo como humano y la IA. Y qué decisión nunca tomarías o nunca le dejarías que la IA tomara por ti? Mm, quizás esas decisiones en las que yo necesito pensar, necesito hacer. Como por ejemplo tú le decías, que yo le voy a pedir matrimonio a la novia. No, estas son decisiones en las que yo ya como ser humano debo traer, debo pensar. Entonces, las decisiones en las que yo utilizaría de la IA es todo lo que me haga a mí como humano. O sea, todo lo que venga del lado humano. Esas decisiones las debo tomar yo, y no dársela a la que la IA la tome por mí. ¿Qué lleva humano? El sentir, la salud, lo psicológico, o sea, todo. Todo eso es lo que me hace ser humano. A eso no llegaría
hacia la IA. A la IA yo llego a preguntarle sin número de cosas, pero son cosas que más tenga que ver con el ámbito mundial, a lo que esté pasando, una noticia, mi trabajo, como te decía, el estudio. Ahí sí llego hacia la IA, pero no tengo las limitaciones con la IA ya en el ser, en el sentir. Entonces, ahí como que parto esa línea entre el algoritmo y el humano. Eso sí es indiscutible llegar hasta allá. Muy buena conclusión, muy buen cierre, y la verdad que alineamos mucho en ese sentido. Creo que la IA es muy buena, es lo que se viene, hace cosas que nos facilitan mucho. La IA nos puede ayudar incluso a tomar decisiones financieras. Venga, tengo una tasa de crédito aquí, este banco me ofrece esto, ¿tú qué me sugieres? Y hago algunas facilidades que nos puede ayudar en el ámbito personal. Así que concuerdo contigo en que el ámbito de humano sí es algo que por ahora es complejo de delegárselo a la IA, porque ya entran los factores sentimentales que no se pueden computar y que al momento de los algoritmos, creo que es ahí donde está como el tema más complejo de hasta dónde, según qué frente, se pueden computar sentimientos, se pueden computar emociones para que estas den una variable que se pueda volver un algoritmo replicable para que después se tome una decisión. Digamos que esa parte que concuerdo en que por ahora no, la IA no está lo suficientemente entrenada ni adecuada para ayudarnos en esos aspectos. Así que me parece que es muy buen cierre, muy buena conclusión. Abordamos aquí en este momento pues todo lo que teníamos. No queda más que agradecerle a las personas que vieron el video. Obviamente a Jackson, mil gracias por estar acá conmigo en este ejercicio. ¿Quieres concluir con algo? Adelante, por favor. No, Víctor, de antemano también agradecerte a ti. La verdad fueron unos minutos muy amenos, provechosos, donde supimos mirar todo ese tema que hoy es la inteligencia artificial, que muchos interrogantes desde dónde partió y hacia dónde quieren que lleguemos con ella. Ya nos queda a nosotros como seres humanos tener la suficiente responsabilidad, la suficiente ética de tener un buen manejo de ella. Entonces, no, todo por hoy. Gracias por la charla y feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego.